Hola de nuevo a todos, bienvenidos a este segundo vídeo de nuestro tema 2. Si recordáis, en el anterior hicimos la presentación del tema que es la Edad Media en los reinos cristianos. Antes de comenzar el trabajo de hoy, quiero haceros una proyección a modo de repaso sobre algunos datos importantes que ya sabemos de la Edad Media. Sabemos algunas fechas como el inicio y el final de la Edad Media, sabemos las etapas en las que se dividió la Edad Media, Alta y Baja Edad Media, y también cómo era la vida en la sociedad de este periodo de nuestra historia. Si os parece, vamos a recordarlo con esta proyección que vais a seguir vosotros. Bueno, pues después de este repaso vamos a ver el tema que nos ocupa hoy, que son los nuevos reinos cristianos. Vamos a trabajarlo con la pantalla proyectada a doble página porque es importante que vayamos viendo los tres mapas a la vez que hacemos las explicaciones. Si no lo veis bien, pues podéis seguir también en vuestro libro, que tendréis las letras más grandes. Bien, el tema comienza preguntándonos y diciéndonos que en algunas comunidades autónomas deben su nombre a reinos medievales en la península. Nos pregunta si conocemos algún ejemplo y si es el caso de Madrid. Pues sí, efectivamente es el caso de Madrid. Madrid recibe su nombre en la época de los musulmanes y en árabe ellos nos nombran como Meirit. Por lo tanto, el topónimo de Madrid procede
de la época medieval. Y también algunos otros, como Andalucía, Castilla, Extremadura, Navarra, Murcia. Tengo que deciros que es verdad que los historiadores y los lingüistas no se ponen del todo de acuerdo sobre los nombres que adoptan algunos lugares geográficos, que son los topónimos que os digo, y su procedencia. Pero parece que hay algunos que sí que están confirmados, como estamos comentando: Madrid, Andalucía, Extremadura, Navarra, Murcia, Castilla. Bien, el primer punto que vamos a ver es cómo se formaron los reinos cristianos. Dice que tras la invasión musulmana, que recordáis que fue en el año 711, algunos nobles visigodos huyeron a las montañas del norte de la península ibérica. Allí, junto a los pobladores astures, iniciaron un proceso de más de 7 siglos, de 700 años de duración, por el cual los reinos cristianos avanzaron hacia el sur y ocuparon los territorios andalusíes, los territorios que pertenecían a Al-Ándalus. Fue la llamada Reconquista. En este proceso surgieron varios reinos cristianos que experimentaron una compleja evolución. Los tenéis abajo y quiero que veamos los 3 mapas, como os decía antes, a la vez. Dice la evolución de los reinos cristianos. Para identificarlos, cada parte del texto que tenéis en la parte inferior de los mapas tiene un icono de color que nos representa también la zona, la región de la península ibérica de la que estamos hablando. Por ejemplo, el primer reino, el reino astur-leonés, os lo voy a intentar marcar, que lo tenemos aquí en nuestro mapa, corresponde a este párrafo que vamos a explicar. Dice que una parte de los nobles visigodos, huidos de la invasión musulmana, crearon junto con los pobladores del norte el reino de Asturias. Su primer rey fue Pelayo, quien inició el avance hacia el sur contra Al-Ándalus. En el año 722 derrotó a los musulmanes en la batalla de Covadonga. En el siglo X, este reino pasó a llamarse León. Si os dais cuenta aquí, más tarde se extendió y después, más tarde, dio lugar o se expandió y perteneció a la corona de Castilla. Hablaba de Pelayo, ¿le veis aquí? En el ¿Sabías qué? Nos cuenta la leyenda del rey Pelayo. Dice que según la leyenda, durante la batalla de Covadonga, el rey astur don Pelayo vio una cruz en el cielo, construyó una copia y la alzó, la levantó. En ese instante, una lluvia de piedras cayó sobre el ejército musulmán. Esa cruz se llama la Cruz de la Victoria y aparece hoy en la bandera de Asturias. Si la recordáis o la buscáis, sabéis que es de color azul y en el centro está la Cruz de la Victoria. Esto es lo que cuenta la leyenda. En realidad lo que ocurrió fue que en el año 722 el rey Pelayo y algunos de sus soldados esperaron a los musulmanes, les tendieron una emboscada, pues en un paraje muy estrecho, muy escarpado, muy abrupto, del pueblo de Cangas de Onís, que pertenece a Asturias. ¿Qué ocurrió? Pues que desde que los musulmanes conquistaban los territorios en la península, establecían una serie de impuestos que los pueblos conquistados tenían que pagar, unos tributos anuales, a cambio de permitírseles practicar su fe, fundamentalmente. Pues don Pelayo y algunos pobladores de su zona se negaron a pagar el tributo anual a un tal Munuza, que era pues el gobernador musulmán del norte de la península. Tras unos años de enfrentamientos y de negativa a pagar estos tributos, como os decía, en el año 722, el 28 de mayo, sucedió la batalla de Covadonga. Lo que ocurrió fue que, a pesar de ser muchos más los soldados sarracenos del ejército musulmán, don Pelayo
y sus soldados, que se habla que eran solamente unos 300, aprovecharon lo escarpado del terreno y les tendieron una emboscada, de tal manera que les derrotaron entre Cangas de Onís y los Picos de Europa. Cuentan los historiadores, además, que tuvieron la suerte de que en el paso a Cantabria, precisamente, hubo un derrumbe de parte de la montaña cuando estaba pasando precisamente el ejército musulmán y quedaron atrapados y casi todos murieron. Por lo tanto, la victoria fue para don Pelayo y sus soldados. Bueno, pues esto es lo que cuenta la leyenda y la historia de este primer rey Astur. Vamos con el reino de Navarra. Lo tenéis identificado en el párrafo de abajo en color con un puntito rojo. Si veis el reino de Navarra, es aquí donde vamos a leer. En el mapa lo situamos aquí, está en rojo, ¿lo veis? Dice que el reino de Navarra vivió su esplendor con el rey Sancho III el Mayor, quien en el siglo XI dominó los territorios de Aragón y de Castilla. Los localizáis en el mapa, Aragón y Castilla. Sin embargo, el reino caería en poder de la corona de Castilla en el año 1512. Continuamos avanzando. Vamos a hablar ahora del reino de Castilla. Lo tenemos aquí y lo identificamos en color amarillo verdoso. En el siglo X, el condado de Castilla se independizó del reino astur-leonés al que pertenecía, y un siglo más tarde, en el siglo XI, ese condado se constituyó en reino. Aquí lo tenemos, Reino de Castilla. En 1230, con Fernando III el Santo, se unieron los reinos de León y Castilla, y surgió la corona de Castilla. A finales del siglo XV, la reina Isabel I de Castilla se casó con el rey Fernando II de Aragón y unieron las coronas de Castilla y Aragón. Ambos monarcas, conocidos como los Reyes Católicos, finalizaron la Reconquista en 1492. Aquí veis la evolución y cómo la corona de Castilla, a través de los Reyes Católicos, prácticamente unificó toda la península ibérica bajo la corona de Castilla. Continuamos con el condado de Portugal. Lo tenemos aquí en color marrón. Fijaos en el mapa su localización. El condado de Portugal se fundó en el año 868 dentro del reino de Asturias, pero en 1139 se convirtió en un reino independiente. De todos los condados y reinos de los que estamos hablando, en estos 4 o 5 siglos de la historia de España, es el único reino que actualmente no pertenece a España. Sabéis que Portugal es un país actualmente independiente. El siguiente que vamos a ver son los condados catalanes. Los tenemos aquí. Fijaos. Los condados catalanes formaban parte del territorio de los francos, llamado Marca Hispánica, que se extendía a lo largo de los Pirineos. Ya sabéis que los Pirineos nos han hecho de barrera geográfica históricamente, primero con el pueblo de los francos y después con el país de Francia, que es como se llama actualmente. En el siglo X, el conde Borrell II de Barcelona logró la independencia de dichos condados. El condado de Aragón estuvo bajo el control de los francos y en el siglo XI Aragón se convirtió en reino independiente. Os lo marco en el mapa. A partir de 1164, el reino de Aragón y el condado de Barcelona formaron la corona de Aragón. En el siglo XIII, con Jaime I el Conquistador, se incorporan los reinos de Mallorca y de Valencia. Veis aquí los reinos de Mallorca y de Valencia, que en principio eran musulmanes, después se incorporan a la corona de Aragón. En el siglo XV, el rey Fernando II de Aragón
contrajo matrimonio con Isabel I de Castilla. Los territorios de ambas coronas se mantuvieron independientes. Como os digo, lo importante es que nos demos cuenta de la evolución de los distintos reinos, sobre todo del reino astur-leonés, que dio lugar al reino de Aragón, reino de Castilla, reino de Navarra, corona de Aragón, y cómo finalmente los reyes católicos terminaron en el año 1492 todo el proceso de reconquista, pues conquistando el reino de Granada. De aquí es importante que nos aprendamos pues los nombres de algunos reyes importantes que hemos visto, pues como Don Pelayo, como Sancho III el Mayor, como Fernando III el Santo, como Borrell II o como los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Pero lo importante es que veamos la evolución a lo largo de los siglos de lo que fue la Reconquista. Dice en el rectángulo de color moradito, nos hace un resumen de lo más importante que hemos visto hoy. Tras la invasión musulmana, en el norte peninsular surgieron los reinos y condados cristianos. La reconquista de los territorios musulmanes fue un proceso de avance de los reinos cristianos hacia el sur que duró 7 siglos. Los principales reinos cristianos medievales fueron Asturias, Navarra, León, Castilla y Aragón, así como los condados catalanes. Bien, este rectángulo, como otras veces, lo vamos a copiar en nuestro cuaderno. Intento poner aquí, copia. Bueno, lo vamos a hacer, a escribir bien. Vamos a eliminarlo y ahora aquí en más pequeñito os lo pongo. A ver si me deja. Bueno, lo copiamos en nuestro cuaderno y nos lo aprendemos. Y como actividades de hoy vamos a hacer la actividad 1 y la actividad 2 que tenemos a la derecha. En la actividad 1 nos pregunta cuál fue el primer reino cristiano que surgió tras la conquista musulmana. Y la actividad 2, cuál era el reino que ocupaba mayor territorio peninsular en el siglo XIV y por qué. Estas dos actividades las hacemos en nuestro cuaderno. Os mando un saludo a todos y nos vemos en el siguiente punto del tema.